Ok, una vez que ya tenemos listo nuestra clase de contexto y nuestra clase de conexión, vamos a proceder a crear nuestras clases que van a contener los métodos necesarios para manipular los datos. Vamos a empezar, muchachos, con el primero, que sería la tabla de roles. ¿Sí? Recuerden que lo que necesitamos es crear el CRUD. Para eso vamos a agregar una nueva clase. Le vamos a poner un prefijo DAL y el nombre de la tabla, que es roles. Y lo agregamos. Todas estas clases van a ser public, static, porque no necesitamos que cambien estos métodos. Lo que van a cambiar son los valores que van a ir a insertar la base de datos o a manipular en la base de datos. Entonces, necesitamos crear el primer método, que es el método insertar. Luego vamos a crear el método actualizar. Luego vamos a crear el método anular. Luego vamos a crear el método seleccionar un registro. Y luego vamos a crear el método listar todos los registros. Entonces empecemos con el método insertar. Se va a llamar, va a ser de tipo public. ¿Qué va a regresar este método? Es recomendable que regrese la entidad completa. Entonces public static. Y va a regresar la entidad roles. ¿Ya? Inmediatamente agregó el using aquí arriba, automático. Si no, pues agregan ustedes el using y listo. Insert. Aquí empezamos con pues, la programación orientada a objetos. Necesitamos acá recibir un objeto. ¿Un objeto de quién? De roles. Y siempre le vamos a poner entidad. Le podemos poner cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo siempre le pongo entidad aquí. Ya sabemos que se refiere a la tabla. Aquí va a recibir todos los campos necesarios para ir a insertar a la tabla. ¿Ya? Recuerden que nosotros tenemos una clase que contiene todos estos campos. Que se llama esa clase, se llama roles. ¿Dónde está esa clase? En la EL. Aquí también. Entonces, a la hora que yo quiera ir a guardar a la base de datos todos esos campos, yo solamente le paso roles. Y dentro de roles voy a agregar los campos desde la interfaz gráfica, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vamos a crear nuestro insertar. ¿Cómo creamos el insertar? Pues es bastante sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Return. Vamos a ver acá. Vamos a crear un using primero. Using. Ahí y podemos crear la referencia a nuestro contexto. Esa es la referencia a nuestro contexto. Y luego vamos a decir aquí bd punto. Vamos a poner el return bd punto. Roles punto add. ¿Qué va a agregar ahí? Va a agregar entidad. Bueno, el return hagámoslo después. Y aquí bd punto. Guardar los cambios. Perdón, el return lo vamos a hacer aquí. Return entidad.
Ok, entonces acá hay dos campos que si ustedes revisan en la base de datos, el campo de activo, nosotros no debemos de pensar que tiene que llegar a la DAL ese campo ya con valor. Igualmente, el ID de usuario registro. Entonces, de eso nos vamos a asegurar nosotros acá, de poder mandarle, perdón, el campo fecha de registro. Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros queremos asegurarnos que esos campos vayan siempre, nosotros podemos decir aquí entidad.activo va a ser siempre igual a true aquí. Y en este caso, entidad.fecha de registro tiene que ser igual al campo datetime.now. ¿Para qué? Esto nos aseguramos que esos campos que son importantes siempre vayan en este caso el activo siempre vaya en true cuando guardamos. Y el caso de entidad, fecha de registro siempre tiene que ir con el hoy. O sea, ahorita, en el momento que se está haciendo el guardado. ¿Ya? Esta advertencia no le pongan en mente. Ahora aquí tenemos el guardar los cambios. Este BD es como su base de datos. Por eso hace una referencia al contexto, por eso se crea el contexto. De aquí en adelante nuestra base de datos la vamos a tratar de esta manera aquí. ¿Ya? Ahora aquí hay alguna sugerencia. Pues se puede usar, dice que se puede simplificar la instrucción using y que de esta manera. ¿Ya? No hay problema, eso es a gusto del cliente. Como ustedes lo quieran hacer, así está bien. No hay problema. Ahora vamos al actualizar. En el caso del actualizar, vamos a utilizar esto mismo. Sin embargo, aquí necesitamos crear una variable de tipo var que guarde el valor en la base de datos. Primero tenemos que ir a buscar los datos a como están en la base de datos y luego vamos a editarlos y a guardar los cambios. Entonces la lógica es crear una variable, en este caso le voy a poner registro, que va a ser igual a bd.roles.find, busquemos aquel registro donde entidad.id role sea igual a eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Le estamos diciendo, anda a buscarme a la base de datos, a la tabla rol, el registro cuyo ID sea igual al ID de la transacción que yo traigo acá. ¿Ya? Recuerden que lo que yo traigo aquí es un registro, entonces ese registro tiene un ID y yo lo voy a buscar de esta manera en la base de datos y lo almaceno en el registro. Ahora sí puedo editarlo porque ya lo tengo aquí. ¿Ya? Incluso aquí nosotros podemos agregar esta condición. En el caso de que registro sea igual a null, distinto, perdón. Aquí le vamos a decir distinto de null, ya, vas a hacer tal cosa. O podríamos invertirlo. Si es igual a null, aquí, en este caso es conveniente que podamos retornar, por ejemplo, nosotros roles. Aquí tendríamos que hacer un return de roles. De new roller. Ya. Si este viene vacío. Si aquí no se encontró nada en la base de datos, entonces nosotros retornamos esa misma entidad pero vacía. Un nuevo objeto puede la entidad, pero va vacío. Ahora, en el caso de que sí haya encontrado algo en la base de datos, entonces nosotros podemos decir ahora registro
Y en el registro, el valor que nos trajimos de la base de datos. Vamos a decir punto, en este caso tenemos el campo rol, va a ser igual a la entidad, o sea, al dato que acabo de capturar de la interfaz gráfica y que me lo cambió el usuario. Por ejemplo, me voy a asegurar siempre de que ese registro, punto fecha de registro sea hoy. Y aquí me voy a asegurar, también me voy a asegurar de que se guarda ese registro con el siguiente comando. Guardar cambio. ¿Ya? Y en este caso ya puedo retornar. ¿A quién voy a retornar? Al registro. ¿Ya? Porque es el que tiene los últimos valores agregados. Y esto sería nuestro método actualizar. Ahora nuestro método anular tiene la misma lógica, así que podemos copiar esto. Le podemos agregar. Sabemos que no eliminamos, pero podemos poner aquí delete. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Lo mismo, vamos a ir a buscar el ID que nos pasen desde la interfaz gráfica. Si es registro, le voy a devolver algo vacío. Aquí es muy probable que no necesitemos toda la entidad. Aquí posiblemente nos sirva más tener un tipo de datos bool. En dicho caso, aquí, si falla, si no encontró nada en la base de datos, le voy a regresar falso. Y acá también, si logra hacerlo, lo voy a decir. Ahora, no necesito actualizar el rol. Aquí necesito actualizar el activo y aquí ya no necesito obtener nada. Simplemente va a ser falso. La fecha de actualización queda igual. Y el guardado ahí. Incluso, chicos, aquí en el caso del update también podríamos hacerlo así. Retornar un activo. Perdón. Retornar un booleano. Un bool. Y en este caso de que falle, entonces le ponemos falso. Y en el caso de que sí se pueda realizar la operación, nosotros podemos hacer algo aquí interesante. Vean, esto que está acá lo podemos cortar. Y aquí en return nosotros le podemos decir, mira, si la operación fue mayor que 0, retorname true. ¿Ya? Y queda más simplificado. Eso mismo lo podemos hacer acá, miren. Si se fijan, aquí es lo mismo. Entonces ahí lo podemos copiar y ahí optimizamos ese código. Ahora estos bloques acá, cuando lo tomamos así, podríamos dejarlo en horizontal para que no nos ocupe mucho espacio. Pero bueno, ahí está bien. Entonces aquí nosotros estamos trayendo, estamos anulando el registro. Estamos yendo a cambiar el activo del registro a falso. Y la fecha de registro que siempre hay que cambiarlo. Aquí tenemos un error. Aquí no es la fecha de registro, esta es la fecha de actualización. ¿Ya? Esa es la fecha de actualización, la que vamos a ir a cambiar. Por lo tanto, hay que cambiarlo. Y ahí tenemos nuestros métodos de actualizar y eliminar. Nos hace falta ahora cómo vamos a ir a seleccionar un único registro a la base de datos. Para seleccionar un registro yo puedo, tenemos dos opciones. Uno, mandarle solo el ID. Anda, tráeme el ID de tal registro. Y dos, que le podemos mandar toda la entidad. Me gusta más la idea de un solo ID. Vamos a hacer public status. Aquí, ¿qué es lo que vamos a retornar? La misma entidad. Entonces la entidad se llama roles. Y esa entidad, le vamos a poner acá,
Solo le vamos a poner registro. ¿Ya? O sea que vamos a obtener un registro. Nada más. Y aquí vamos a mandar un tipo de dato. Aquí debemos nosotros de ver qué tipo de dato es la llave primaria, porque es lo que vamos a ir a buscar. En este caso, el role es un smalling, que es un tipo de dato short aquí en Switch, entonces voy a poner short. ID registro, ¿verdad? Necesito que me manden el ID del registro para yo irlo a buscar. Por lo tanto, acá yo simplemente voy a hacer un return y voy a decir, espérenme, antes de hacer el return voy a hacer la referencia a mi contexto. El nombre aquí del contexto de esa instancia le pueden poner como ustedes quieran, no hay problema. Pero vamos a hacer el using aquí. Vamos a hacerlo así. Pero podemos simplificar esto y decir using. Aquí podemos copiar esto mismo. Lo más rápido. Listo ahí. Ahora, ¿qué necesitamos hacer aquí? Únicamente hacer un return. bd.roles.buscame el registro donde coincida con el ID que me están mandando. Y listo. Esto ya me puede ir a la base de datos a traer el registro que yo necesite. Pero ¿qué pasa cuando necesito ahora todos los registros o listar muchos registros? Entonces, normalmente nosotros creamos este método, el método listar. Entonces vamos a poner public static. Pero como esto regresa una colección de la entidad, entonces vamos a utilizar una lista. Ahí. Va a ser de tipo roles y le vamos a llamar listar. Nada más. Ahora, ¿qué va a recibir aquí? Le vamos a poner un parámetro bool. Recuerden que al usuario solo le vamos a mostrar aquellos registros que estén activos. Entonces le vamos a poner aquí activo. Y le vamos a poner un valor por defecto que va a ser true. Entonces vamos a hacer el using y vamos a retornar lo siguiente. dbd.roles y aquí vamos a hacer algo que se le conoce como una condicional. Aquí vamos a decir, este es linkio. Vamos a decir cuando vamos a poner una variable cualquiera ahí, virtual, con esto se le conocen como métodos arrow, ¿verdad? O más bien expresiones lambda. Entonces yo le digo aquí cuando activo sea igual a quién, a activo, o sea, el activo que traigo aquí arriba, y punto to list. Y esto lo que va a hacer es, va a ir a la base de datos, a traer de la tabla roles todos aquellos datos que coincidan con el criterio de que activo sea igual al parámetro que me están mandando desde la interfaz gráfica. Y con eso nosotros tenemos completo nuestro club. Voy a trabajar en el resto de clases y en el próximo video vamos a estar abordando la creación de la BL. Hasta el próximo.